Mi suegra me dijo, ¿qué se siente que mi hija esté contigo solo por tu dinero? Mientras todos reían, así que le dije, ¿qué se siente ser una mantenida solterona? Todos pararon de reír y el caos se desató. Mi nombre es Omar, y esta es la historia de cómo mi vida dio un vuelco que nunca imaginé. Todo empezó hace unos años, tenía 40 años y trabajaba como profesor de literatura en una universidad prestigiosa. Siempre me consideré un hombre sencillo, apasionado por los libros, la enseñanza y las pequeñas cosas de la vida, como tomar un café mientras corrijo exámenes o caminar por el campus viendo a los estudiantes llenos de sueños. No era millonario, pero mi sueldo como profesor titular me permitía vivir cómodamente, ahorrar un poco y darme algunos gustos. Estaba soltero, sin hijos, y aunque a veces sentía que me faltaba algo, mi vida estaba en orden. O eso creía. Todo cambió el día que la conocí. Valeria. Ella tenía 21 años, era una de mis estudiantes en el curso de literatura latinoamericana. Desde el primer día, destacó entre los demás. No solo por su belleza, que, debo admitirlo, era imposible de ignorar, sino por su carisma. Tenía una sonrisa que iluminaba el aula, unos ojos grandes y expresivos, y una forma de hablar que te hacía querer escucharla. Era de esas personas que parecían tener un imán natural. Pero no voy a mentir, al principio traté de mantener las cosas estrictamente profesionales. Soy profesor, ella era mi alumna, y aunque la diferencia de edad no era un tabú en mi cabeza, sabía que había líneas que no debía cruzar. Sin embargo, Valeria tenía otros planes. Todo empezó con pequeñas cosas, se quedaba después de clases para preguntarme sobre los textos, me pedía recomendaciones de libros, o simplemente se sentaba en la primera fila y me miraba con una intensidad que me descolocaba. Al principio pensé que era mi imaginación, que solo estaba siendo una estudiante curiosa. Pero con el tiempo, sus gestos se volvieron más evidentes. Las clases se convirtieron en un juego de miradas, de comentarios sutiles, de momentos que me hacían sentir vivo de una manera que no había sentido en años. Yo sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía evitarlo. Valeria era un torbellino, y yo estaba atrapado en él. Un día ella me confesó que se sentía atraída por mí, y yo no desaproveché la oportunidad, ella me parecía una mujer hermosa, y desde ese momento la invité a salir. En cuestión de unas semanas ya éramos pareja. Desde ese momento, mi vida giró en torno a Valeria. Quería hacerla feliz, darle todo lo que merecía. Ella tenía gustos caros, y yo, con mi sueldo de profesor, no dudaba en complacerla. Le compraba ropa de marca, joyas, bolsos. La llevé a restaurantes elegantes, a escapadas de fin de semana a la playa, incluso a un viaje a Cancún que me costó una fortuna. Cada vez que veía su sonrisa, sentía que valía la pena. Ella siempre me agradecía, me abrazaba, me decía cosas bonitas. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que nunca fue tan efusiva como yo esperaba. Sus gracias eran correctos, educados, pero no había esa chispa de emoción genuina. Yo estaba demasiado ciego para notarlo. Con el tiempo, Valeria empezó a contarme más sobre su vida. Me habló de los problemas de su madre, Patricia. Al parecer, su esposo la había dejado por otra mujer, dejándola en una situación económica complicada. Patricia no trabajaba, y las deudas se acumulaban. Valeria me lo contaba con lágrimas en los ojos, y yo, como el tonto enamorado que era, me ofrecía ayudar. Omar, no sabes lo mucho que te lo agradecería. Mi mamá está desesperada, no tiene cómo pagar el alquiler ni los servicios, me dijo una noche, mientras cenábamos en mi apartamento. No lo pensé dos veces. Le dije que yo me encargaría. Empecé a pagar el alquiler del pequeño departamento donde vivía Patricia, además de los servicios básicos, luz, agua, internet. Incluso le di a Valeria una tarjeta de crédito adicional para que pudiera ayudar a su madre con lo que necesitara. Cada mes, veía cómo mi cuenta bancaria se reducía, pero no me importaba. Pensaba que estaba construyendo un futuro con Valeria, que esto era parte de ser una pareja, de apoyarnos mutuamente. El día que conocí a Patricia fue un golpe de realidad, aunque no lo vi en ese momento. Valeria insistió en que fuéramos a almorzar con su madre para presentarnos formalmente. Yo estaba nervioso, pero emocionado. Pensé que sería una oportunidad para ganarme a mi suegra, para mostrarle que era un buen hombre para su hija. Pero desde el momento en que llegamos a su casa, supe que algo no estaba bien. Patricia me recibió con una sonrisa forzada.
Era una mujer de unos 50 años, con un aire de superioridad que no encajaba con su situación económica. Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluándome, y apenas me saludó con un apretón de manos frío. Así que tú eres Omar, dijo, con un tono que no supe descifrar. El almuerzo fue incómodo. Patricia apenas me hablaba directamente, y cuando lo hacía, sus comentarios tenían un filo que me ponía nervioso. ¿Y tú, Omar, qué haces además de dar clases? Porque, bueno, con la edad que tienes, ya pareces al abuelo de mi hija, dijo en un momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traté de tomarlo con humor, respondí algo sobre mi pasión por la enseñanza y mis hobbies, pero ella solo asintió y cambió de tema. Valeria, por su parte, parecía ajena a la tensión. Hablaba con su madre como si todo estuviera bien, riendo y contándole anécdotas. Yo me sentía fuera de lugar, pero me dije a mí mismo que era normal. Después de todo, era la primera vez que nos conocíamos. Quizás con el tiempo, Patricia me aceptaría. Pero no fue así. En los meses siguientes, cada vez que veía a Patricia, sus comentarios eran más punzantes. Hablaba de la diferencia de edad entre Valeria y yo, insinuaba que yo era demasiado serio para su hija, que ella necesitaba a alguien más joven, más divertido. Yo intentaba ignorarlo, pero cada palabra era como una pequeña puñalada. Valeria, en cambio, parecía no darse cuenta. O al menos, eso quería creer. Con el tiempo, empecé a notar cambios en Valeria. Al principio, eran cosas pequeñas. Cancelaba citas de última hora, diciendo que estaba ocupada con la universidad o que tenía que ayudar a su madre. Cuando estábamos juntos, a veces parecía distraída, revisando su teléfono o respondiendo mensajes en lugar de prestarme atención. Yo lo atribuía al estrés, al cansancio, a cualquier cosa menos a lo que realmente estaba pasando. Estaba tan enamorado que no quería ver las señales. Un día, Valeria llegó con una idea que cambiaría todo. Estábamos en mi apartamento, viendo una película, cuando de repente se giró hacia mí con una sonrisa enorme. Omar, ¿sabes qué? El cumpleaños de mi mamá está cerca, y quiero hacerle algo especial. Ella se lo merece, después de todo lo que ha pasado. ¿Qué te parece si le organizamos una fiesta increíble? Algo grande, con lujo, como ella siempre ha querido. Yo dudé por un momento. Mis ahorros ya estaban bastante afectados por todo lo que había gastado en Valeria y su madre, pero ella me miró con esos ojos que siempre me hacían ceder. Sé que es mucho pedir, pero significaría tanto para mí. Y para mi mamá. Por favor, Omar, tú siempre has sido tan bueno con nosotras. No pude decir que no. Quería verla feliz, quería que su madre viera que yo era alguien que valía la pena. Así que acepté. Valeria se encargó de los detalles, un salón en un hotel de 5 estrellas, una torta de 3 pisos, catering de lujo, música en vivo, invitaciones para toda la familia y las amigas de Patricia. Yo solo puse el dinero. Y no fue poco. La factura final fue un golpe duro a mi cuenta bancaria, pero me dije a mí mismo que era una inversión en mi relación con Valeria. Que esto fortalecería lo nuestro. Qué equivocado estaba. El día de la fiesta llegó. El salón del hotel estaba decorado con un lujo que rayaba en lo excesivo, mesas con manteles de seda, centros de mesa con flores exóticas, luces que creaban un ambiente mágico. Había más de 100 personas, todas riendo, bailando, disfrutando de la comida y el licor que yo había pagado. Me sentía orgulloso, pero también un poco fuera de lugar. No conocía a casi nadie, y Valeria estaba más ocupada socializando con sus primas y las amigas de su madre que prestándome atención. Intenté acercarme a Patricia para felicitarla. Estaba en el centro del salón, rodeada de sus amigas, con un vestido elegante que probablemente también había pagado yo. Pero cuando me acerqué, su sonrisa se desvaneció. Feliz cumpleaños, Patricia. Espero que estés disfrutando tu día, dije, tratando de sonar lo más amable posible. Ella apenas me miró y respondió con un seco, gracias, Omar. Estoy ocupada, ¿sabes? Es mi día. Me quedé allí, sintiéndome como un intruso en una fiesta que yo mismo había financiado. Intenté no darle importancia y me fui a un rincón, observando cómo todos disfrutaban. Valeria apenas me miraba. Cada vez que intentaba acercarme a ella, estaba riendo con alguien más, o bailando, o tomando fotos. Me sentía solo,
Pero me decía a mí mismo que era su noche, que no debía ser egoísta. La fiesta continuó. Partieron la torta, una obra maestra de 3 pisos decorada con detalles que gritaban opulencia. Todos aplaudieron, y yo me permití sonreír, pensando que al menos había hecho algo bueno por Valeria y su madre. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo. Patricia tomó el micrófono. El salón se quedó en silencio mientras ella empezaba a hablar. Agradeció a sus amigas, a su familia, a todos los que estaban allí. Habló de lo feliz que estaba, de cómo esta fiesta era un sueño hecho realidad. Yo esperaba, ilusamente, que mencionara mi nombre, que reconociera que yo había hecho esto posible. Pero no lo hizo. En cambio, al final de su discurso, fijó su mirada en mí. Había algo en sus ojos, una mezcla de desprecio y diversión, y por cierto, Yernito, dijo, con una sonrisa venenosa, que se siente que mi hija esté contigo solo por tu dinero. Mírate, le doblas la edad y aún piensas que es un amor genuino. El salón estalló en risas. Todos, desde las amigas de Patricia hasta los primos de Valeria, se reían como si fuera el mejor chiste del mundo. Miré a Valeria, buscando una señal de que ella no estaba de acuerdo, de que me defendería. Pero ella también estaba riendo, cubriéndose la boca como si intentara contenerse, pero riendo al fin y al cabo. Algo dentro de mí se rompió. La rabia, la humillación, el dolor, todo se mezcló en mi pecho. No podía creer que después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había gastado, me trataran así. Me puse de pie, caminé hacia el escenario donde estaba Patricia, y ella, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar, me pasó el micrófono con una sonrisa arrogante. Tomé el micrófono, respiré hondo y dije, sé que soy mayor que tu hija, Patricia. Pero dime una cosa, que se siente ser una mantenida y que tu esposo te haya dejado por ser tan inútil. El silencio fue inmediato. Las risas se apagaron, y las caras de los invitados pasaron de la diversión al shock. Patricia se puso roja, de vergüenza y de rabia. Abrió la boca para responderme, pero no le di tiempo. Pagué por esta fiesta, por tu alquiler, por tus servicios, por todo lo que tienes. ¿Y así me agradeces? ¿Burlándote de mí delante de todos? Dije, con la voz temblando de furia. Patricia empezó a gritar, defendiéndose, diciendo que yo no era nadie para hablarle así. Y entonces, Valeria subió al escenario, con los ojos encendidos de rabia. ¿Quién te crees para hablarle así a mi madre? Me gritó. Mi madre tiene razón, Omar. Solo estoy contigo por tu dinero. ¿Qué esperabas? Eres un viejo amargado que cree que puede comprar el amor. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que amaba, por la que había dado todo, me estaba confesando delante de todos que solo me había usado. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Perfecto, dije, con la voz más calmada de lo que esperaba. Si solo quieres mi dinero, esto se acabó. No tendrás ni un peso más de mí. Dejé el micrófono, me di la vuelta y salí del salón mientras Patricia seguía gritando y Valeria me miraba con una mezcla de rabia y sorpresa. No miré atrás. Esa noche, cancelé todos los pagos, el alquiler de Patricia, los servicios, la tarjeta de crédito de Valeria. Todo. No sería más su títere. Los días que siguieron a la fiesta fueron un infierno. Me sentía como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera pisoteado frente a mis ojos. Estaba roto y traicionado, como no lo vi venir. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cada noche, cuando intentaba dormir, mi mente se convertía en un torbellino de recuerdos. Repasaba cada momento con Valeria, cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra que me hizo creer que ella me amaba. Buscaba las señales que había ignorado, las pequeñas grietas en su fachada que ahora, en retrospectiva, eran tan obvias. Las veces que cancelaba nuestras citas con excusas vagas, las conversaciones que se volvían más cortas, más frías. La forma en que sus ojos parecían brillar más cuando hablaba de un bolso nuevo que cuando me miraba a mí. Había gastado miles de dólares en ella, en su madre, en esa fiesta, y todo para que me humillaran delante de un salón lleno de desconocidos. La rabia crecía en mi pecho, no solo hacia Valeria y Patricia, sino hacia mí mismo. Me odiaba por haberme dejado engañar, por haber creído que una chica como ella, joven, vibrante, podía amarme de verdad a mis 40 años.
Me sentía como un tonto que había caído en una trampa que cualquiera con un poco de sentido común habría evitado. Intenté refugiarme en el trabajo. Volví a la universidad, di mis clases, corregí exámenes, pero todo era mecánico. 10 días después de la fiesta, alguien tocó a mi puerta. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en pijama, tratando de leer un libro que no lograba captar mi atención. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella. Valeria. Su cara estaba hinchada, sus ojos rojos de tanto llorar. Llevaba una camiseta vieja y unos jeans desgastados, nada que ver con la ropa cara que yo le había comprado. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco. Verla así, vulnerable, despertó un eco del amor que una vez sentí por ella. Pero ese sentimiento duró solo un instante. Omar, por favor, perdóname, dijo, con la voz rota, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No quise decir lo que dije en la fiesta. Estaba enojada, fue un impulso. Te amo, de verdad. No sabes cuánto me arrepiento. Me quedé mirándola, en silencio. Una parte de mí, la parte enamorada que aún no había muerto del todo, quiso creerle. Quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, que podíamos volver a intentarlo. Pero otra parte, más fuerte, más lúcida, me gritaba que no cayera en su juego otra vez. Había visto su verdadera cara en esa fiesta, cuando se rió junto a su madre mientras me humillaban. Había escuchado su confesión, sus palabras crueles, solo estoy contigo por tu dinero. No podía ignorar eso, por mucho que mi corazón quisiera engañarme. Valeria, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí, no me mientas. No viniste aquí porque me amas. Viniste porque cancelé los pagos. Porque tu madre no tiene cómo pagar el alquiler, los servicios, su vida de reina que yo financiaba. Pero eso se acabó. No soy tu banco, y no quiero verte nunca más. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Empezó a hablar más rápido, con la voz temblorosa, no, Omar, no es por eso. Te juro que no. Sí, mi mamá está desesperada, no tenemos dinero, pero yo estoy aquí porque te amo. Por favor, no me hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos volver a ser como antes. Cada palabra suya era como un cuchillo, no porque me doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía, todo era una actuación. La Valeria que yo había amado, la que me hacía reír, la que me miraba como si yo fuera el centro de su mundo, nunca había existido. Era un personaje que ella había creado para sacarme hasta el último centavo. Me crucé de brazos, apoyándome en el marco de la puerta, y la miré con una frialdad que no reconocía en mí. ¿Sabes qué, Valeria? Durante meses, creí que eras diferente. Gasté todo lo que tenía para hacerte feliz, para ayudarte, para apoyar a tu madre. ¿Y tú, qué hiciste? Te reíste en mi cara, me usaste, y ahora vienes aquí con lágrimas falsas a pedirme que vuelva a caer en tu trampa. No soy tan estúpido como crees. Ella empezó a sollozar más fuerte, cayendo de rodillas en el umbral de mi puerta. Era una escena dramática, digna de una telenovela. Pero yo ya no sentía nada. Ni amor, ni lástima, ni siquiera rabia. Solo una calma fría, como si por fin hubiera abierto los ojos. Por favor, Omar. Gritó, aferrándose a mi pierna. Mi mamá no tiene nada, nos van a desalojar. No sabes lo que es vivir así. Te juro que te amo, que todo fue un error. Dame otra oportunidad. Por un momento, me quedé allí, mirándola. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los viajes, la ropa, la fiesta, los pagos mensuales para su madre. Pensé en las noches que pasé despierto, soñando con un futuro juntos. Y luego pensé en sus risas en la fiesta, en las palabras de Patricia, en la verdad que ambas habían escupido sin remordimiento. Sacudí la cabeza, me solté de su agarre y di un paso atrás. Arréglenselas solas, dije, con una voz firme que no admitía réplica. No soy tu banco, ni el de tu madre. No me busques más. Cerré la puerta en su cara. Escuché sus sollozos al otro lado, sus súplicas, sus golpes desesperados contra la madera. Pero no abrí. Me quedé allí, con la espalda contra la puerta, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros.
No era felicidad, no aún. Pero era libertad. Las siguientes 2 semanas fueron un proceso lento de reconstrucción. Volví a mi rutina, aunque no era la misma de antes. Las clases en la universidad seguían, pero ahora las daba con una energía diferente. No era el Omar enamorado y distraído que había sido con Valeria, ni el Omar roto de los días posteriores a la fiesta. Era un Omar nuevo, uno que estaba aprendiendo a protegerse, a no dejar que nadie más jugara con su confianza. Pero el destino, como siempre, tenía una última sorpresa para mí. Un día, mientras caminaba por el campus rumbo a mi próxima clase, la vi. Valeria. Estaba al otro lado del patio central, tomada de la mano de un hombre. Era otro profesor, de la Facultad de Ingeniería, un tipo mayor, como yo, con el cabello canoso y una sonrisa confiada. Reían juntos, mirándose como si fueran la pareja perfecta. Ella llevaba un vestido nuevo, uno que no le había visto antes, probablemente pagado por su nueva víctima. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Ella se congeló, su sonrisa se desvaneció, y por un instante pensé que vendría a hablarme. Pero no lo hizo. Bajó la mirada y siguió caminando, aferrándose al brazo de su nuevo acompañante. No sentí rabia, como esperaba. No sentí celos, ni dolor. En cambio, sentí lástima. Lástima por ese hombre, que probablemente estaba cayendo en la misma trampa que yo. Lástima por Valeria, que vivía una vida basada en mentiras y manipulación. Pero sobre todo, sentí alivio. Alivio de haber escapado, de no ser más su títere, de haber recuperado mi vida. Seguí caminando, con la cabeza en alto, sintiendo el sol en mi rostro. Era libre. Y nadie, nunca más, volvería a usarme. Suscríbete para más historias diarias.